El loro gris africano atravesó la sala del tribunal con un aleteo frenético que hizo que todos los presentes giraran sus cabezas al unísono. El ave, un ejemplar de 32 centímetros con plumaje gris perla y cola roja brillante, había escapado de su jaula de transporte en el pasillo exterior y ahora volaba erráticamente sobre las cabezas de abogados, testigos y espectadores en el juzgado civil número 7. Pero lo que realmente paralizó a todos no fue el vuelo del ave, sino lo que comenzó a gritar con una claridad aterradora mientras se posaba sobre la baranda del estrado del jurado. «Mátenlo, mátenlo antes de que hable. El seguro, el seguro. Quemen todo». Chillaba el loro, con una voz que era inequívocamente humana en su entonación, repitiendo frases que claramente había escuchado y memorizado de conversaciones previas. La jueza Carmen Estrada Flores, una mujer de 56 años con 30 años de experiencia en el sistema judicial, dejó caer su mazo sobre el estrado produciendo un golpe sordo que normalmente hubiera restaurado el orden. Pero esta vez nadie le prestó atención. Todos los ojos estaban fijos en el loro que ahora giraba su cabeza de manera característica, esos ojos negros y redondos escaneando la sala como si estuviera buscando a alguien específico. Lo que nadie en esa sala del tribunal sabía todavía, lo que tomaría las siguientes horas de testimonio urgente y evidencia presentada apresuradamente para confirmar, era que ese loro llamado Capitán había sido testigo silencioso de una conspiración de asesinato que había dejado a un hombre muerto y a su esposa luchando por su vida. El ave había estado presente en la sala de estar de la familia Montero la noche del 19 de marzo, cuando 3 personas planearon meticulosamente cómo eliminar a Alberto Montero Rivera, un empresario de 47 años dueño de una cadena de ferreterías valorada en más de 200 millones de pesos, para cobrar una póliza de seguro de vida por 100 millones de pesos. En la mesa de los demandantes, Sandra Montero Ugarte, la hermana menor de Alberto, se había puesto completamente pálida. A sus 42 años, Sandra había pasado los últimos 6 meses presentando una demanda civil contra la compañía de seguros que se negaba a pagar la póliza de vida de su hermano, argumentando que las circunstancias de su muerte eran sospechosas. Sandra vestía un traje sastre azul marino y había mantenido una compostura perfecta durante todas las audiencias previas, pero ahora sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al borde de la mesa. Junto a ella estaba su abogado, Rodrigo Maldonado Castro, un litigante de 61 años con cabello completamente blanco y una reputación de ganar casos imposibles. Rodrigo se había puesto de pie, su expresión mezclando confusión absoluta con algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Había pasado meses tratando de demostrar que la muerte de Alberto Montero no había sido el accidente que todos afirmaban, y ahora un loro estaba gritando evidencia de conspiración en medio de su juicio. En la mesa de la defensa, representando a la compañía de seguros Protección Total S.A. de 105º, estaban 3 personas cuyas reacciones al loro revelaban mucho más de lo que pretendían ocultar. Verónica Salazar Pinto, la abogada principal de la aseguradora, una mujer de 48 años conocida por su agresividad en el tribunal y su récord impecable de ganar casos de negación de pólizas, había dejado caer su bolígrafo Montblanc sobre la mesa. Su rostro, usualmente una máscara de profesionalismo frío, ahora mostraba algo que se parecía peligrosamente al pánico. Pero las reacciones más reveladoras venían de 2 personas sentadas en las bancas del público que técnicamente no deberían haber mostrado ninguna emoción particular ante los gritos de un loro perdido. Gabriela Montero Salinas, de 39 años, la esposa de Alberto Montero, que supuestamente estaba de luto por su marido muerto, se había levantado de su asiento con tanta brusquedad que su bolso de diseñador cayó al suelo derramando su contenido. Su cabello castaño perfectamente peinado ahora lucía despeinado mientras ella miraba al loro con ojos que revelaban reconocimiento y terror absoluto. Junto a Gabriela estaba Mauricio Campos Herrera, de 44 años, quien había sido presentado en audiencias previas como el mejor amigo de toda la vida de Alberto Montero y testigo clave sobre el estado mental estable del fallecido. Mauricio, un hombre de complexión atlética que corría maratones y vestía siempre con elegancia casual, había comenzado a retroceder hacia la puerta de salida, sus zapatos Oxford produciendo sonidos contra el piso de madera que resonaban en el silencio atónito que había caído sobre la sala. Y había una tercera persona cuya reacción era igualmente incriminatoria. Ricardo Montero Ugarte, de 45 años, el hermano mayor de Alberto y Sandra. Ricardo estaba sentado cerca del fondo de la sala, supuestamente presente para apoyar a su hermana Sandra en la demanda contra la aseguradora. Había asistido a cada audiencia, siempre vestido con trajes caros que reflejaban su posición como director financiero de una empresa de inversiones. Pero ahora Ricardo estaba completamente inmóvil, congelado en su asiento, su rostro una máscara de shock que rápidamente se transformaba en algo más calculador, como si su cerebro estuviera trabajando a velocidad máxima para encontrar una salida a una situación que acababa de volverse catastrófica. El loro Capitán continuaba gritando, su voz aguda y clara cortando a través del murmullo creciente en la sala. El seguro, el seguro. Nadie sabrá. Accidente perfecto. Firma aquí, Gabriela. Mátenlo antes de que hable.
La detective Lucía Ramírez Soto, quien había estado sentada discretamente en las bancas posteriores monitoreando el juicio como parte de una investigación paralela que la policía había estado conduciendo silenciosamente durante meses, se puso de pie y comenzó a caminar hacia el frente de la sala. Lucía tenía 43 años, 19 de ellos dedicados a homicidios, y había visto suficientes casos extraños en su carrera como para saber reconocer cuando el universo acababa de entregarle la pieza que faltaba en un rompecabezas imposible. 6 meses antes, en una tarde lluviosa de marzo, Alberto Montero Rivera había caído desde el balcón del tercer piso de su casa en el exclusivo barrio de Lomas Altas, calle Montaña número 723. La casa era una construcción moderna de 3 niveles con acabados de lujo, piscina y un jardín que se extendía por más de 1000 metros cuadrados. Alberto había estado solo en casa, o al menos eso era lo que todos los testigos habían afirmado. Su esposa Gabriela supuestamente estaba en el gimnasio, su mejor amigo Mauricio supuestamente estaba en su oficina, su hermano Ricardo supuestamente estaba en una reunión de negocios al otro lado de la ciudad. Alberto había caído desde el balcón de su estudio privado en el tercer piso, atravesando la barandilla de vidrio templado y cayendo directamente sobre el concreto del patio trasero. La caída había sido de aproximadamente 9 metros. Había muerto instantáneamente por trauma craneal severo y fractura de columna vertebral. No había sobrevivido lo suficiente para decirle a nadie si había sido un accidente o algo más siniestro. Los primeros respondientes, llegando a las 4:37 de la tarde, habían encontrado el cuerpo de Alberto rodeado por vidrios rotos de la barandilla. La escena parecía relativamente clara. Un hombre trabajando en su balcón, quizás inclinándose demasiado sobre una barandilla defectuosa, una caída accidental. No había signos de lucha. No había evidencia de entrada forzada a la propiedad. Las cámaras de seguridad de la casa habían estado inexplicablemente desconectadas esa tarde, algo que Gabriela explicó más tarde, diciendo que el sistema había estado fallando durante semanas y Alberto había estado posponiendo llamar al técnico. La investigación policial inicial había sido superficial. El detective asignado originalmente al caso, Héctor Villalobos, un hombre a 2 años de su retiro que había perdido su entusiasmo por investigaciones complicadas hacía una década, había clasificado la muerte como accidente después de apenas 3 días de investigación. Su reporte citaba falla estructural en barandilla de vidrio como causa, a pesar de que la casa había sido construida apenas 4 años antes por una compañía constructora respetable, y todas las barandillas habían sido inspeccionadas y aprobadas por ingenieros certificados. Pero había habido detalles que no encajaban. Pequeñas inconsistencias que habían llamado la atención de Lucía Ramírez cuando revisó el caso semanas después como parte de una auditoría rutinaria de casos cerrados. La barandilla rota, por ejemplo, mostraba marcas que sugerían que había sido debilitada previamente con herramientas, no que simplemente había fallado por peso. Los vecinos habían reportado ver un auto desconocido estacionado frente a la casa de los Montero durante las horas previas a la muerte de Alberto. Un Mercedes-Benz negro que nadie pudo identificar pero que coincidía con la descripción del auto que Mauricio Campos conducía. Y luego estaba el loro, Capitán, el loro gris africano de 18 años que Alberto había tenido desde que el ave era un polluelo. Los loros grises africanos son conocidos por su inteligencia excepcional y su habilidad para memorizar y repetir no solo palabras, sino frases completas con las entonaciones exactas de las personas que las dijeron originalmente. Alberto había adorado a Capitán, enseñándole cientos de palabras y frases a lo largo de los años. Después de la muerte de Alberto, Gabriela había insistido en que el loro fuera donado inmediatamente a un santuario de aves, argumentando que no podía soportar tener el ave en la casa porque le recordaba demasiado a su esposo fallecido. El loro había sido transferido al refugio de aves exóticas Monteverde apenas 4 días después de la muerte de Alberto, una velocidad inusual que había llamado la atención de Lucía cuando revisó el caso. Lucía había visitado el refugio 3 semanas antes, siguiendo una corazonada. Había hablado con la directora del refugio, Patricia Ochoa, una bióloga especializada en aves que había estado trabajando con Capitán desde su llegada. Es un loro extraordinariamente vocal, había dicho Patricia, guiando a Lucía por las instalaciones del refugio. Tiene un vocabulario de al menos 200 palabras o frases, pero hay algunas cosas que dice que son perturbadoras. Patricia había llevado a Lucía a la jaula grande donde Capitán vivía ahora, un espacio de 3 metros por 3 metros con ramas naturales, juguetes y múltiples perchas. El loro había mirado a Lucía con esos ojos inteligentes característicos de su especie, ladeando la cabeza de manera estudiosa. «Muéstrale», había dicho Patricia en voz baja. «Capitán, ¿qué pasó con Alberto?» El loro había permanecido en silencio por un momento, y luego había comenzado a hablar con una voz que claramente imitaba a una mujer joven. «Está en el balcón. Empújalo ahora. Empújalo. El seguro, el seguro». Lucía había sentido cómo la piel de su espalda se erizaba. La voz del loro era inquietantemente humana, y las palabras eran inequívocamente incriminatorias. ¿Cuánto tiempo después de llegar aquí comenzó a decir esas cosas?, había preguntado Lucía, sacando su libreta para tomar notas. Desde el primer día. Al principio pensé que era solo vocabulario aleatorio que había aprendido de programas de televisión o algo así. Los loros a menudo repiten cosas de películas o series. Pero mientras más escuchaba, más me parecía que estaba repitiendo conversaciones reales que había escuchado. Y detective, hay más. Patricia había hecho un gesto hacia el loro, quien ahora se balanceaba en su percha, aparentemente contento. «Capitán»,
quién estaba allí. El loro había respondido inmediatamente, su voz cambiando de entonación para imitar a diferentes personas. Gabriela dice está listo. Mauricio dice empújalo rápido. Ricardo dice nadie sabrá. El seguro, mátenlo antes de que hable. Lucía había grabado todo en su teléfono con el permiso de Patricia, sabiendo que estaba escuchando potencialmente evidencia de una conspiración de asesinato. Pero también sabía que hacer que un loro testificara en un tribunal sería casi imposible. Los animales no pueden jurar decir la verdad. Sus testimonios no son admisibles como evidencia en la mayoría de los casos. Necesitaría algo más, evidencia corroborativa que respaldara lo que el loro estaba diciendo. Durante las siguientes 3 semanas, Lucía había estado investigando silenciosamente a las 3 personas que el loro había nombrado: Gabriela, Mauricio y Ricardo. Lo que había descubierto había sido suficientemente preocupante como para abrir una investigación formal de homicidio, aunque no suficiente todavía para presentar cargos. Gabriela Montero Salinas, la viuda de Alberto, había estado casada con él durante 11 años. En la superficie parecían tener un matrimonio sólido. Vivían en una casa hermosa, viajaban frecuentemente, participaban en eventos sociales de la alta sociedad local. Pero las apariencias eran engañosas. Lucía había descubierto que Gabriela había estado teniendo una aventura con Mauricio Campos durante al menos 2 años antes de la muerte de Alberto. Registros de hotel, testimonios de empleados, fotografías de investigadores privados que el mismo Alberto había contratado meses antes de morir. Todo confirmaba la infidelidad. Más revelador aún, Lucía había encontrado que Gabriela había estado presionando a Alberto para aumentar su póliza de seguro de vida durante los 6 meses previos a su muerte. La póliza original había sido por 30 millones de pesos, una cantidad ya sustancial. Pero Gabriela había convencido a Alberto de aumentarla a 100 millones de pesos, argumentando que con el crecimiento de su negocio y sus inversiones inmobiliarias, necesitaban más protección financiera para ella en caso de que algo le pasara a él. Alberto había firmado la nueva póliza el 15 de enero, apenas 2 meses antes de su muerte. El agente de seguros que había procesado la póliza, un hombre llamado Fernando Guzmán, con quien Lucía había hablado extensamente, recordaba que Alberto había parecido reacio al aumento. El señor Montero me dijo que le parecía excesivo. Había explicado Fernando durante la entrevista. Dijo que su esposa estaba insistiendo, pero que él pensaba que 30 millones eran más que suficientes. Al final firmó, pero no parecía entusiasmado con la idea. Me acuerdo que comentó algo sobre mantener la paz en casa siendo más importante que los números en una póliza. Mauricio Campos Herrera, el supuesto mejor amigo de Alberto, había sido igualmente interesante de investigar. Mauricio trabajaba como consultor financiero independiente, un trabajo que sonaba impresionante pero que en realidad significaba que su ingreso era irregular y a menudo insuficiente. Lucía había revisado sus registros financieros mediante orden judicial y había descubierto que Mauricio estaba hasta el cuello en deudas. Había acumulado más de 3 millones de pesos en deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y, más preocupante, deudas con individuos que la policía sabía estaban involucrados en préstamos usurarios. Mauricio había estado enfrentando presión seria de estos acreedores. 2 semanas antes de la muerte de Alberto, Mauricio había sido visitado en su departamento por 2 hombres que trabajaban para uno de los prestamistas más peligrosos de la ciudad. Los vecinos habían reportado escuchar gritos y lo que sonaba como muebles siendo derribados. Mauricio había salido de su departamento al día siguiente con un ojo morado que había tratado de ocultar con lentes de sol. Pero lo más incriminatorio era que 3 días después de la muerte de Alberto, las deudas más urgentes de Mauricio habían sido pagadas. 400.000 pesos transferidos a sus acreedores más peligrosos, suficiente para comprar tiempo pero claramente no suficiente para resolver su problema completo. La fuente de ese dinero no estaba clara en los registros bancarios, pero Lucía sospechaba que había sido un pago adelantado por servicios prestados. Ricardo Montero Ugarte, el hermano mayor de Alberto, presentaba el caso más complejo de los 3 conspiradores. Ricardo trabajaba como director financiero de Inversiones Horizonte, una empresa respetable con oficinas en el distrito financiero de la ciudad. Su salario era excelente, más de 2 millones de pesos al año, y vivía en un departamento de lujo en la zona más cara de la ciudad. Desde afuera, parecía exitoso y estable. Pero Lucía había descubierto que Ricardo había estado desviando fondos de su empresa durante al menos 3 años. Era un esquema sofisticado que involucraba crear cuentas de clientes falsas, procesar transacciones inexistentes y transferir pequeñas cantidades de dinero a cuentas offshore que eventualmente llegaban a cuentas personales de Ricardo. Durante 3 años, había robado sistemáticamente casi 8 millones de pesos de su empresa. El problema era que la auditoría interna de Inversiones Horizonte había comenzado a detectar irregularidades 3 meses antes de la muerte de Alberto. Ricardo sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. Necesitaba dinero rápido para reemplazar los fondos robados antes de que la auditoría completa revelara la magnitud de su fraude.
Si era descubierto, no solo perdería su trabajo, sino que enfrentaría cargos criminales y probablemente años en prisión. La herencia de Alberto había sido valuada en aproximadamente 25 millones de pesos en activos líquidos, propiedades e inversiones, dividida entre su esposa Gabriela, su hermana Sandra y su hermano Ricardo. La porción de Ricardo habría sido aproximadamente 8 millones de pesos, exactamente la cantidad que necesitaba para cubrir el dinero robado antes de que la auditoría completa estuviera terminada. Pero la herencia solo se distribuiría después de que el patrimonio de Alberto fuera liquidado, un proceso que tomaría meses. La póliza de seguro, por otro lado, se pagaría en semanas una vez que la compañía aseguradora verificara que la muerte había sido accidental y no había circunstancias sospechosas. Y según lo que Lucía había descubierto, Gabriela había prometido a Ricardo 20 millones de pesos de la póliza de seguro si él ayudaba a hacer que la muerte de Alberto pareciera un accidente. La conspiración había sido relativamente simple en su ejecución. Ricardo, quien tenía llaves de la casa de su hermano porque ocasionalmente la usaba cuando Alberto y Gabriela viajaban, había entrado a la propiedad temprano en la tarde del 19 de marzo. Había desconectado el sistema de seguridad y las cámaras, usando el código que Alberto le había dado años atrás. Había usado herramientas para debilitar sistemáticamente la barandilla de vidrio del balcón del estudio, creando puntos de estrés que garantizarían que la barandilla cedería con peso, pero que no serían inmediatamente obvios en una inspección casual. Mauricio había llegado aproximadamente una hora después, estacionando su Mercedes negro en la calle frente a la casa, el mismo auto que los vecinos reportarían ver más tarde. Mauricio había sido el señuelo, llamando a Alberto y pidiéndole que se encontraran para discutir algo urgente relacionado con inversiones. Alberto, sin saber que su mejor amigo estaba conspirando para matarlo, había aceptado la visita. Gabriela había sido la última en llegar, supuestamente regresando del gimnasio, pero en realidad habiendo coordinado cuidadosamente su llegada para coincidir con la presencia de los otros dos. Los tres habían estado en la casa de los Montero esa tarde, en la sala de estar donde Capitán el Loro vivía en su jaula grande cerca de la ventana que daba al jardín. Habían discutido los detalles finales del plan, sin saber o sin importarles que un ave extraordinariamente inteligente estaba escuchando y memorizando cada palabra. Alberto había estado en su estudio del tercer piso, trabajando en su computadora, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Mauricio había subido primero, con el pretexto de mostrarle algo en su teléfono. Había guiado a Alberto hacia el balcón, señalando hacia algo en el jardín. Y cuando Alberto se había inclinado sobre la barandilla debilitada para ver mejor, Mauricio lo había empujado. La barandilla había cedido exactamente como habían planeado, el vidrio templado rompiéndose bajo el peso combinado del empujón y el cuerpo de Alberto inclinándose hacia adelante. Alberto había caído los 9 metros hasta el concreto del patio, muriendo instantáneamente. Mauricio había bajado rápidamente, había salido de la casa con Ricardo y Gabriela, y los tres habían establecido sus coartadas separadas antes de que Gabriela regresara a casa del gimnasio 30 minutos después para descubrir el cuerpo de su esposo. El plan había sido casi perfecto, excepto por el loro. Ahora, 6 meses después, en la sala del tribunal donde Sandra Montero estaba demandando a la compañía de seguros por negarse a pagar la póliza de vida de Alberto, Capitán el Loro estaba revelando todo. El ave había sido traída al tribunal ese día como parte de una demostración que la detective Lucía había arreglado con el juez, argumentando que el loro era evidencia material en una investigación de homicidio activa. La jueza Estrada había sido escéptica, pero había permitido que el loro fuera traído, principalmente porque era un caso civil y las reglas de evidencia eran ligeramente menos estrictas. Nadie había anticipado que el loro escaparía de su jaula de transporte y volaría dramáticamente a la sala del tribunal en medio de la audiencia. Y nadie había anticipado que el ave comenzaría a gritar las frases más incriminatorias que había memorizado, frases que ahora resonaban en la sala silenciosa como acusaciones fantasmales de un hombre muerto. La jueza Estrada finalmente recuperó el control de su voz. Orden. Todos permanezcan en sus asientos. Bailiff, asegure las puertas. Nadie entra o sale de esta sala hasta que yo lo autorice. El bailiff. Un hombre corpulento llamado Jorge Paniagua, que había trabajado en el tribunal durante 15 años. Se movió rápidamente para bloquear las puertas principales. Mauricio Campos, quien había estado retrocediendo hacia la salida, se detuvo abruptamente, su ruta de escape cortada. Lucía Ramírez había llegado al frente de la sala, mostrando su placa a la jueza. Su señoría, soy la detective Lucía Ramírez de la División de Homicidios. He estado investigando la muerte de Alberto Montero Rivera como posible asesinato durante las últimas 6 semanas. El loro que acaba de interrumpir esta audiencia es evidencia material en mi investigación. Las frases que está repitiendo son testimonios que escuchó directamente de conversaciones entre los sospechosos antes y durante el asesinato del señor Montero. La sala explotó en murmullos. La jueza Estrada golpeó su mazo repetidamente. Detective Ramírez, esto es altamente irregular. Este es un tribunal civil, no criminal. No tengo jurisdicción sobre una investigación de homicidio. Lo entiendo, su señoría. Pero lo que acaba de ocurrir aquí cambia todo. Ese loro acaba de proporcionar corroboración pública de información que mi investigación ha estado recopilando. Y las reacciones de 3 personas en esta sala han sido extremadamente reveladoras.
Lucía se giró para señalar a Gabriela, a Mauricio y Ricardo, los tres ahora visiblemente agitados. Gabriela Montero Salinas, la viuda. Mauricio Campos Herrera, el supuesto mejor amigo. Ricardo Montero Ugarte, el hermano. Los tres estuvieron presentes en la casa de Alberto Montero la tarde de su muerte. Los tres tenían motivos financieros para querer su muerte. Y los tres están mencionados explícitamente por el Loro como participantes en una conspiración para asesinarlo. Rodrigo Maldonado, el abogado de Sandra Montero, se puso de pie. Su señoría, si lo que la detective está diciendo es cierto, entonces este juicio civil se vuelve secundario a cargos criminales mucho más serios. Mi clienta Sandra Montero ha estado luchando durante 6 meses para demostrar que su hermano no murió en un accidente. Si fue asesinado, entonces la negación de la póliza de seguro por parte de Protección Total S.A. fue correcta, pero por razones completamente diferentes a las que argumentaron. Verónica Salazar, la abogada de la aseguradora, parecía estar procesando información a velocidad vertiginosa. Su empresa había negado la póliza argumentando circunstancias sospechosas, sin tener evidencia real de juego sucio, simplemente porque las estadísticas mostraban que caídas fatales de balcones en casas de alta calidad eran extremadamente raras. Si resultaba que Alberto había sido asesinado, la compañía de seguros no tendría que pagar, pero también estarían expuestos a críticas por haber sabido o sospechado de un asesinato y no haber reportado sus sospechas a la policía. Su señoría. Dijo Verónica cuidadosamente. Protección Total S.A. siempre coopera completamente con las autoridades legales. Si hay una investigación criminal activa, por supuesto diferimos a la jurisdicción apropiada. Gabriela Montero había comenzado a llorar, lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de pánico. «Esto es ridículo», gritó, su voz quebrándose. «Es un loro. Los animales no pueden testificar. Esto es una locura. Mi esposo murió en un accidente terrible, y ahora están tratando de convertirlo en algo que no fue. Entonces explique por qué el loro está gritando su nombre», dijo Lucía calmadamente. «Explique por qué dice. Gabriela dice está listo. Explique por qué menciona un seguro, empujar a alguien y matar antes de que alguien hable. ¿Qué tipo de conversaciones estaba teniendo en su casa que un loro memorizaría frases sobre asesinato y seguros de vida?» Mauricio Campos había permanecido en silencio hasta ahora, pero finalmente habló, su voz saliendo ronca. «Gabriela y yo teníamos una relación. Sí. Pero eso no significa que matamos a Alberto. Los loros dicen cosas aleatorias todo el tiempo. Capitán probablemente estaba repitiendo diálogos de películas o series de televisión que escuchó en la casa. ¿En serio?», respondió Lucía, sacando su teléfono. «Porque tengo grabaciones de Capitán diciendo estas mismas frases con las entonaciones exactas de sus voces. Los loros grises africanos no solo memorizan palabras, memorizan el tono, el ritmo y la entonación específica de la persona que las dijo. Y he tenido expertos en análisis de voz que confirmaron que las grabaciones del loro coinciden con muestras de sus voces que obtuvimos de entrevistas previas». Ricardo Montero se puso de pie abruptamente. «Necesito salir. Tengo una reunión importante y esto ha sido una pérdida de tiempo completa. Un loro interrumpe un juicio y de repente todos estamos siendo acusados de asesinato. Es absurdo. Siéntese, señor Montero», ordenó la jueza Estrada, su voz cortante. «El bailiff ha asegurado las puertas bajo mi orden. Nadie sale hasta que resolvamos qué está ocurriendo aquí». Lucía miró a Ricardo directamente. «¿Por qué está tan ansioso por irse, señor Montero? Podría ser porque sabe que la auditoría en Inversiones Horizonte está a punto de descubrir que ha desviado 8 millones de pesos de su empresa. Podría ser porque necesitaba su parte de la herencia de su hermano para cubrir ese robo antes de ser descubierto». El rostro de Ricardo perdió todo su color. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Sandra Montero, quien había estado escuchando todo con creciente horror, se volvió hacia su hermano. «Ricardo, ¿qué está diciendo? ¿Tú estuviste involucrado en la muerte de Alberto?» «No, Sandra, tienes que creerme. Yo nunca», comenzó Ricardo, pero su voz se quebró y no pudo continuar. El loro Capitán, quien había estado relativamente quieto durante los últimos minutos, eligió ese momento para hablar nuevamente, su voz clara y acusadora. «Ricardo dice nadie sabrá. Ricardo dice empújalo rápido. Ricardo tiene las llaves. El seguro. Mátenlo antes de que hable». La detective Lucía sacó su radio de su cinturón. «Necesito unidades de respaldo en el juzgado civil número 7. Tengo 3 sospechosos de asesinato que necesitan ser detenidos para interrogatorio. Repito, 3 sospechosos». La jueza Estrada golpeó su mazo. Esta audiencia está suspendida indefinidamente. Detective Ramírez, tiene mi sala para proceder como sea necesario. Pero quiero un reporte completo de todo lo que ocurra aquí hoy en mi escritorio para mañana por la mañana. Los siguientes 30 minutos fueron caóticos. Oficiales de policía llegaron y comenzaron a separar a los 3 sospechosos para interrogatorios preliminares. Gabriela continuaba llorando y protestando su inocencia. Pero su historia comenzó a desmoronarse cuando Lucía comenzó a hacer preguntas específicas sobre su paradero el día de la muerte de Alberto y sobre su relación con Mauricio. Mauricio, enfrentado con la evidencia de sus deudas y el pago misterioso que había hecho días después de la muerte de Alberto, finalmente pidió un abogado y se negó a decir cualquier cosa más.
pero su silencio era casi tan incriminatorio como una confesión. Ricardo fue quien finalmente se quebró. Sentado en una sala de interrogatorio improvisada en las oficinas del tribunal, con Lucía frente a él y un abogado de turno a su lado, Ricardo comenzó a hablar. No fue una confesión completa, no todavía, pero fue suficiente. No se suponía que fuera así, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Alberto era mi hermano. Lo amaba, pero estaba desesperado. Los auditores iban a descubrirme en semanas. Iba a perder todo. Mi carrera, mi reputación, mi libertad. Gabriela se acercó a mí hace 4 meses. Dijo que ella y Mauricio habían estado planeando divorciarse de Alberto, pero que él había amenazado con dejarla sin nada. Dijo que había una manera de resolver todos nuestros problemas. ¿Y esa manera era matar a su hermano?, preguntó Lucía, su voz controlada pero con ira apenas contenida. No lo pensé en esos términos. Lo racionalicé como hacer que pareciera un accidente que de todas formas podría haber ocurrido. La barandilla del balcón, yo solo la debilité. No sabía con certeza que se rompería. Y Mauricio, él solo iba a hablar con Alberto, a guiarlo hacia el balcón. Si la barandilla no cedía, no pasaba nada. Si cedía, bueno, sería un accidente trágico. Excepto que Mauricio empujó a Alberto, dijo Lucía. Eso no fue un accidente. Eso fue asesinato premeditado. Ricardo cerró sus ojos, lágrimas apretándose entre sus párpados. No supe que iba a empujarlo. Gabriela dijo que solo íbamos a debilitar la barandilla y dejar que el destino decidiera. Pero cuando supe que había muerto, supe que había sido más que el destino. Y para entonces, ya era cómplice. Si los delataba, iba a prisión de todas formas. Durante las siguientes 2 semanas, mientras la investigación se intensificaba, las 3 defensas individuales comenzaron a colapsar bajo el peso de la evidencia acumulada. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas y mensajes de texto entre Gabriela, Mauricio y Ricardo en los meses previos a la muerte de Alberto, comunicaciones que habían sido borradas de sus teléfonos, pero que la compañía telefónica había podido recuperar mediante orden judicial. Los registros bancarios revelaban el flujo de dinero, pagos de Gabriela a Mauricio inmediatamente después de la muerte de Alberto, coincidiendo exactamente con los pagos que Mauricio había hecho a sus acreedores más peligrosos. Transferencias planeadas de la póliza de seguro a cuentas que Ricardo había establecido bajo nombres corporativos falsos. Y luego estaba el testimonio del loro. Aunque no era admisible como evidencia formal en un tribunal criminal, lo que Capitán había dicho había sido el catalizador que había expuesto la conspiración. Los expertos en comportamiento animal que Lucía había consultado explicaron que los loros grises africanos tienen la capacidad cognitiva equivalente a un niño humano de 5 años. No solo memorizan palabras, entienden contexto, asocian frases con situaciones y pueden reproducir conversaciones con notable precisión. Las grabaciones de Capitán repitiendo las frases incriminatorias, combinadas con análisis de voz que confirmaban que las entonaciones coincidían con las voces de Gabriela, Mauricio y Ricardo, proporcionaban una forma única de evidencia corroborativa. No era suficiente por sí sola para condenar a nadie, pero combinada con toda la otra evidencia que Lucía había recopilado, pintaba una imagen devastadoramente clara de conspiración y asesinato premeditado. El juicio criminal comenzó 8 meses después, en noviembre. Los 3 acusados fueron procesados juntos bajo cargos de asesinato en primer grado con agravante de premeditación y conspiración. El fiscal asignado al caso, Ernesto Hidalgo Santana, un hombre de 54 años con 28 años de experiencia en la fiscalía y un récord de condenas en casos de asesinato de 92%. Construyó su caso meticulosamente. El juicio duró 5 semanas. El fiscal presentó la evidencia forense que mostraba que la barandilla del balcón había sido deliberadamente debilitada. Presentó los registros telefónicos y bancarios que documentaban la conspiración. Presentó testimonios de expertos sobre la capacidad cognitiva de los loros grises africanos y cómo Capitán había memorizado conversaciones reales que había escuchado en la casa de los Montero. Y en un momento dramático que los medios de comunicación cubrieron extensivamente, Capitán mismo fue traído al tribunal. No para testificar formalmente, ya que eso no era legalmente posible, pero como demostración educativa para el jurado. Con el loro en su jaula portátil en la sala del tribunal, el fiscal había hecho preguntas específicas que Patricia Ochoa, la directora del refugio de aves, había enseñado a Capitán a responder. Capitán, ¿quién estaba en la casa?, había preguntado Patricia. El loro había respondido con claridad perfecta, su voz cambiando de entonación para imitar a diferentes personas. Gabriela estaba allí, Mauricio estaba allí, Ricardo estaba allí. El seguro. ¿Qué dijeron sobre Alberto? Mátenlo antes de que hable, empújalo ahora, nadie sabrá, accidente perfecto.
Los miembros del jurado habían escuchado con fascinación y horror, aunque se les instruyó que el loro no era un testigo formal y que no debían basar su veredicto únicamente en lo que el ave decía. Era imposible no ser impactado por la naturaleza dramática y visceral de escuchar a un loro repetir palabras de conspiración de asesinato. Los abogados defensores habían intentado múltiples estrategias. El abogado de Gabriela, un litigante experimentado llamado Arturo Villegas, argumentó que su cliente había sido víctima de abuso emocional por parte de Alberto, que su aventura con Mauricio había sido un escape de un matrimonio tóxico, y que cualquier conversación sobre la muerte de Alberto había sido fantasía escapista, no planificación real de asesinato. El abogado de Mauricio, una mujer agresiva llamada Cecilia Ramos, argumentó que su cliente había sido manipulado por Gabriela, quien había explotado sus dificultades financieras para reclutarlo en un plan que él no había entendido completamente hasta que fue demasiado tarde. Argumentó que Mauricio había estado presente en la casa el día de la muerte de Alberto, pero que no había empujado a nadie, que Alberto había caído accidentalmente cuando la barandilla debilitada cedió. El abogado de Ricardo, un hombre joven pero talentoso llamado Felipe Durán, argumentó que su cliente había cometido el error de debilitar la barandilla bajo presión extrema de sus problemas financieros, pero que no había sabido que Mauricio iba a empujar activamente a Alberto, que había creído que iban a permitir que un accidente genuino ocurriera si ocurría, sin intervención directa. Pero el fiscal Hidalgo desmontó sistemáticamente cada defensa. Presentó evidencia de que Gabriela había aumentado agresivamente la póliza de seguro de Alberto en los meses previos a su muerte, mostrando planificación y premeditación. Presentó testimonios de vecinos que habían visto el Mercedes de Mauricio estacionado frente a la casa de los Montero, colocándolo en la escena del crimen en el momento exacto de la muerte de Alberto. Y presentó la confesión parcial de Ricardo, grabada en audio durante su interrogatorio inicial, donde admitía haber debilitado la barandilla sabiendo que el propósito era causar la muerte de su hermano, aunque hubiera tratado de racionalizar esa acción como algo menos que asesinato intencional. El momento más dramático del juicio llegó cuando Sandra Montero testificó para la fiscalía. Sandra había perdido a su hermano, a quien había adorado, y ahora tenía que confrontar el hecho de que su otro hermano había conspirado para matarlo. Vestida completamente de negro, con el cabello recogido en un moño simple y sin maquillaje, Sandra subió al estrado con dignidad tranquila. Alberto era la mejor persona que conocí, testificó, su voz controlada pero cargada de emoción. Era generoso, amable, trabajador. Construyó un negocio exitoso desde cero. Amaba a su esposa, o al menos pensaba que lo hacía. Confiaba en su mejor amigo. Y confiaba en su hermano. Los tres abusaron de esa confianza de la manera más horrible posible. Lo asesinaron por dinero. Y luego trataron de hacer que todos creyéramos que había sido un accidente trágico. ¿Alguna vez sospechó que algo estaba mal?, preguntó el fiscal Hidalgo. Desde el principio. La compañía de seguros se negó a pagar la póliza argumentando circunstancias sospechosas. Y aunque en ese momento estaba furiosa con ellos, parte de mí sabía que tenían razón en sospechar. Mi hermano era cuidadoso. No era el tipo de persona que se inclinaría peligrosamente sobre una barandilla. Y el sistema de seguridad estando apagado esa tarde específica. Las cámaras no funcionando. Todo parecía demasiado conveniente. ¿Qué piensa ahora sobre su hermano Ricardo? Sandra cerró sus ojos por un momento, lágrimas apretándose entre sus párpados. Ya no tengo un hermano llamado Ricardo. La persona que ayudó a matar a Alberto no es alguien que yo conozca o quiera conocer. Espero que pase el resto de su vida en prisión pensando en lo que hizo. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron con su veredicto, la sala del tribunal estaba completamente silenciosa. El juez presidente, magistrado Antonio Maldonado Ruiz, un hombre de 68 años con 40 años en el sistema judicial, leyó los veredictos con voz solemne. En el caso del Estado versus Gabriela Montero Salinas, cargo de asesinato en primer grado con agravante de premeditación. Culpable. En el caso del Estado versus Mauricio Campos Herrera, cargo de asesinato en primer grado con agravante de premeditación. Culpable. En el caso del Estado versus Ricardo Montero Ugarte, cargo de asesinato en primer grado con agravante de premeditación. Culpable. Gabriela colapsó en su silla, sollozando. Mauricio permaneció inmóvil, su rostro una máscara vacía. Ricardo bajó la cabeza, sus hombros temblando mientras lágrimas silenciosas caían sobre la mesa frente a él. La sentencia llegó 2 semanas después. Los 3 fueron condenados a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 30 años. El juez Maldonado fue contundente en sus comentarios antes de dictar sentencia. Este fue un crimen particularmente atroz, no solo por la violencia del acto en sí, sino por la traición que representó. Gabriela Montero, usted conspiró para asesinar al hombre con quien se comprometió a pasar su vida. Mauricio Campos, usted asesinó al hombre que lo consideraba su mejor amigo. Y Ricardo Montero, usted ayudó a asesinar a su propio hermano. Los 3 pusieron su codicia por dinero por encima de la vida de un ser humano. Y ahora enfrentarán las consecuencias de esas decisiones durante décadas. 5 años después de la condena, en una tarde tranquila de primavera, Sandra Montero visitó el refugio de aves exóticas Monte Verde.
Había continuado visitando a Capitán regularmente durante los años siguientes al juicio, desarrollando un vínculo con el ave que había sido fundamental para exponer el asesinato de su hermano. Patricia Ochoa guió a Sandra al área donde Capitán ahora vivía, un espacio exterior grande con árboles naturales y múltiples perchas. El loro, ahora de 23 años y mostrando algunas plumas grises de la edad, todavía era vibrante y vocal. «Capitán, mira quién vino a visitarte», dijo Patricia suavemente. El loro giró su cabeza característicamente, sus ojos negros enfocándose en Sandra. Y entonces habló, su voz clara y cariñosa, una imitación perfecta de la voz de Alberto Montero. «Hola Sandra, te quiero mucho, hermanita». Sandra sintió lágrimas llenando sus ojos. Eran frases que Alberto solía decir, palabras que Capitán había memorizado años atrás cuando Alberto todavía estaba vivo. El loro no entendía el significado completo de lo que decía, pero para Sandra era como escuchar la voz de su hermano una vez más. «Yo también te quiero, Alberto», susurró Sandra hacia el loro. «Siempre te querré». Pasó la siguiente hora sentada cerca de la jaula de Capitán, hablando suavemente con el ave, compartiendo recuerdos de Alberto, permitiéndose finalmente el tipo de duelo saludable que había sido imposible durante los años de investigación, juicio y justicia. Cuando finalmente se levantó para irse, se volvió hacia Patricia. «Gracias por cuidar de él. Por cuidar del testigo que ayudó a darle justicia a mi hermano». Patricia sonrió gentilmente. «Capitán vivirá aquí el resto de su vida. Los loros grises pueden vivir hasta 60 años en cautiverio. Tiene décadas por delante. Y siempre será recordado como el loro que ayudó a resolver un asesinato». Mientras Sandra caminaba hacia su auto, escuchó una última vez la voz de Capitán detrás de ella, gritando a través del aire cálido de primavera. «Adiós, te quiero, hasta pronto». Y Sandra sonrió a través de sus lágrimas, sabiendo que su hermano Alberto finalmente había recibido justicia, gracias a un testigo que nadie había anticipado. Un loro gris africano con memoria extraordinaria, y el momento perfecto para revelar la verdad. El caso de Alberto Montero Rivera se convirtió en material de estudio en facultades de Derecho y academias de policía, no solo por la naturaleza dramática del testimonio del loro, sino por cómo una investigación meticulosa, evidencia forense sólida y un poco de suerte extraordinaria habían convergido para exponer una conspiración de asesinato cuidadosamente planeada. La detective Lucía Ramírez recibió reconocimientos departamentales por su perseverancia en investigar un caso que inicialmente había sido cerrado como accidente. El fiscal Ernesto Hidalgo agregó otra condena exitosa a su impresionante récord. Y Sandra Montero finalmente encontró algo de paz, sabiendo que los responsables de la muerte de su hermano estaban enfrentando justicia. Gabriela, Mauricio y Ricardo cumplían sus sentencias en diferentes prisiones, cada uno enfrentando décadas de encarcelamiento con la carga de saber que su codicia y traición habían destruido no solo la vida de Alberto, sino sus propias vidas y las de sus familias. Y en un refugio tranquilo rodeado de árboles, un loro gris africano llamado Capitán continuaba viviendo, ocasionalmente repitiendo frases que había memorizado años atrás. Un recordatorio viviente de que la justicia a veces llega de las fuentes más inesperadas y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente encuentra su camino a la luz. La historia del loro que interrumpió un testimonio en corte y envió a 3 personas a prisión se convirtió en leyenda contada y recontada en círculos legales, programas de crímenes reales y conversaciones sobre casos extraordinarios. Y cada vez que alguien contaba la historia, terminaba con la misma reflexión, que en la búsqueda de justicia los testigos más poderosos a veces son aquellos que nunca anticipamos, y que la verdad tiene una manera de revelarse incluso cuando viene de un ave con plumas grises y una memoria extraordinaria. Reintentar.